Desde las profundidades del tiempo emergen ecos de un pasado que desafía nuestra comprensión del progreso. Civilizaciones que florecieron y se desvanecieron nos dejaron un legado de maravillas, construcciones y artefactos tan avanzados que hoy, en plena era digital, seguimos preguntándonos: ¿cómo lo hicieron? ¿Qué conocimientos poseían que hemos perdido en las arenas del tiempo? Este es un viaje al corazón de las tecnologías perdidas. Secretos de ingeniería que nos demuestran que el pasado no era tan primitivo como imaginábamos. Bienvenidos a un mundo donde la ciencia antigua rivaliza con la moderna, donde el ingenio humano alcanzó cimas que tardaríamos milenios en volver a escalar. Acompáñenme a descifrar los enigmas de estos inventos imposibles, herramientas y materiales que parecen sacados del futuro, pero que nacieron en la cuna de nuestra historia. Nuestra primera parada nos lleva a las profundidades del mar Egeo, cerca de la isla griega de Anticitera. En el año 1901, unos buceadores de esponjas descubrieron los restos de un naufragio romano. Entre estatuas de bronce y vasijas de cerámica encontraron un objeto que cambiaría para siempre nuestra visión del mundo antiguo. Era un trozo de bronce corroído, lleno de engranajes y placas con inscripciones. Al principio, nadie supo qué era. Pensaron que podría ser parte de un reloj o un astrolabio, pero su complejidad era desconcertante. Durante décadas, este artefacto, ahora conocido como el mecanismo de Anticitera, fue un enigma. Pero gracias a la tecnología de rayos X y tomografías computarizadas, los científicos lograron reconstruir su funcionamiento interno. Lo que descubrieron fue asombroso. No era un simple reloj, era una computadora analógica. El primer ordenador conocido de la historia, creado hace más de 2000 años. Este dispositivo, del tamaño de una caja de zapatos, era un cosmos en miniatura, con más de 30 engranajes de bronce, cortados con una precisión asombrosa. Era capaz de predecir los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Podía calcular las fases lunares, predecir eclipses solares y lunares con una exactitud increíble, e incluso indicaba la fecha de los próximos Juegos Olímpicos y otros eventos panhelénicos. Pensemos en esto por un momento. La complejidad de su diseño con engranajes diferenciales que permitían sumar y restar velocidades angulares es algo que, según la historia oficial de la tecnología, no se reinventaría hasta 1500 años después en los relojes de las catedrales europeas del siglo XIV. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, en el siglo II a.C., diseñar y construir algo tan sofisticado? ¿Qué conocimientos de astronomía y mecánica poseían? ¿Y por qué no existe ningún otro artefacto similar? El mecanismo de Anticitera es un fantasma tecnológico, un eco solitario de un nivel de conocimiento que de alguna manera se perdió por completo durante más de un milenio. Ahora, viajemos en el tiempo y el espacio hasta el corazón del Imperio Romano. Contemplen sus obras. El majestuoso Panteón de Agripa en Roma, con su cúpula de hormigón no reforzado que sigue siendo la más grande del mundo tras casi 2000 años. Observen los acueductos que aún serpentean por el paisaje europeo, o los robustos puertos y muelles que han resistido el embate incesante del mar durante siglos. ¿Cuál es su secreto? La respuesta está en su material de construcción, el hormigón romano, u opus caementicium. Durante mucho tiempo, los historiadores y arquitectos asumieron que la durabilidad de estas estructuras se debía simplemente a la habilidad de los constructores romanos. Pero la ciencia moderna ha revelado una verdad mucho más fascinante. El hormigón romano no solo es increíblemente resistente, sino que, en ciertos entornos, se vuelve más fuerte con el tiempo. Es un material que se cura a sí mismo. A diferencia de nuestro hormigón moderno, basado en cemento Portland, que tiende a agrietarse y degradarse en unas pocas décadas, especialmente en contacto con el agua salada, la mezcla romana era diferente. Su ingrediente secreto era la ceniza volcánica, conocida como puzzolana, proveniente de lugares como Pozzuoli, cerca del monte Vesubio. Los romanos mezclaban esta ceniza con cal y trozos de roca. Al entrar en contacto con el agua, especialmente el agua de mar, se produce una reacción química asombrosa. La ceniza volcánica disuelve lentamente sus componentes, permitiendo que crezcan nuevos minerales en las grietas y poros del hormigón.
En particular, se forman cristales de un mineral llamado tobermorita luminosa y de un silicato de calcio hidratado, que actúan como un pegamento natural, rellenando las fisuras a medida que aparecen. Esencialmente, el hormigón romano se repara a sí mismo, sellando las grietas antes de que puedan crecer y comprometer la estructura. Esta increíble propiedad explica por qué los rompeolas y muelles romanos han sobrevivido 2 milenios de olas, mientras que las estructuras modernas de hormigón se desmoronan en menos de un siglo. Los ingenieros actuales están estudiando intensamente esta antigua receta, intentando replicarla para crear un hormigón más duradero y sostenible para nuestras propias construcciones. Resulta irónico que, para construir el futuro, tengamos que mirar hacia una fórmula de 2000 años de antigüedad. Los romanos no solo construyeron un imperio de piedra y ladrillo, sino que lo hicieron con un material casi vivo, un testimonio de una sabiduría química y geológica que apenas estamos empezando a redescubrir. El mecanismo de anticitera y el hormigón romano son solo 2 ejemplos de un vasto repertorio de tecnologías perdidas. Desde el legendario fuego griego, un arma incendiaria que ardía sobre el agua, hasta las intrincadas técnicas de mampostería de los incas, cuyas piedras encajan con tal precisión que ni una hoja de papel puede deslizarse entre ellas. Cada uno de estos enigmas nos obliga a cuestionar nuestras suposiciones sobre el pasado. Nos recuerdan que la historia no es una línea recta de progreso constante. Es un camino con picos de brillantez y valles de olvido, donde conocimientos invaluables pueden desaparecer en un instante debido a la guerra, los desastres naturales o simplemente el paso del tiempo. Estas tecnologías perdidas no son solo curiosidades históricas, son un recordatorio de la fragilidad del conocimiento y del potencial ilimitado del ingenio humano, tanto en el pasado como en el presente. Mientras continuamos desenterrando los secretos de nuestros antepasados, quizás descubramos que las respuestas a algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo se encuentran ocultas, esperando ser redescubiertas en las ruinas de mundos olvidados. La próxima vez que miren una ruina antigua, no vean solo piedras viejas. Vean un libro de texto de ciencia e ingeniería, escrito en un idioma que apenas estamos aprendiendo a leer. Continuamos nuestro viaje en el corazón del Imperio Bizantino, en medio del estruendo de una batalla naval. Las olas se agitan, pero no es el agua lo que más aterroriza al enemigo, sino una sustancia que arde sobre ella con una furia inextinguible. Este era el fuego griego, el arma secreta más temida de Bizancio. Proyectado desde sifones montados en los barcos, este líquido incendiario se adhería a todo lo que tocaba, y ni siquiera el agua podía apagar sus llamas infernales. Durante siglos, garantizó la supremacía naval del imperio, sembrando el pánico entre sus adversarios. Pero, ¿de qué estaba hecho? La fórmula era un secreto de estado tan celosamente guardado que se perdió para siempre con la caída de Constantinopla. Los textos antiguos son deliberadamente vagos, mencionando ingredientes en clave. Los historiadores y químicos modernos han propuesto innumerables teorías. Era una mezcla de petróleo crudo, similar al napalm, contenía nafta, azufre y resina de pino. Algunos sugieren que la cal viva era un componente clave, que reaccionaba violentamente con el agua para generar un calor extremo. A pesar de los intentos por recrearlo, ninguna fórmula moderna ha logrado replicar todas las propiedades descritas en los textos históricos. El fuego griego no era solo un arma, era una maravilla de la química antigua, un misterio ardiente que la ciencia actual todavía no ha podido resolver por completo. Su secreto se hundió con el imperio que lo creó, dejando tras de sí solo el eco de leyendas y batallas ganadas gracias a su poder devastador. Dejamos el mar Egeo y nos adentramos en las arenas del tiempo, hasta el antiguo Egipto, una civilización obsesionada con la vida después de la muerte. Su legado más perdurable no está escrito en papiro, sino en la propia carne de sus faraones. La momificación egipcia es mucho más que un simple proceso de embalsamamiento. Es una ciencia y un arte de una complejidad asombrosa. Entremos en una cámara funeraria. Aquí, entre jeroglíficos que narran viajes al más allá, encontramos la prueba de su maestría. Cuerpos que, tras miles de años, conservan la piel, el cabello e incluso rasgos faciales reconocibles. ¿Cómo lo lograron? Los sacerdotes embalsamadores poseían un conocimiento anatómico y quirúrgico muy avanzado.
Utilizaban ganchos de metal para extraer el cerebro a través de las fosas nasales y realizaban incisiones precisas en el abdomen para retirar los órganos internos, que eran preservados por separado en vasos canopos. Luego, el cuerpo se deshidrataba durante semanas usando natrón, una sal natural. Pero el verdadero secreto residía en su receta de embalsamamiento. Usaban una compleja mezcla de resinas de árboles, aceites y ceras, cuyos componentes exactos aún son objeto de debate. Análisis químicos modernos han identificado sustancias procedentes de lugares tan lejanos como el sudeste asiático, lo que demuestra la existencia de redes comerciales globales. Sin embargo, replicar la fórmula exacta para lograr el mismo nivel de preservación ha resultado imposible. La momificación egipcia era una tecnología biológica sofisticada, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, cuya perfección técnica sigue asombrando a la ciencia forense. Nuestra exploración de Egipto no termina en sus tumbas. Levantemos la vista hacia sus templos, colosales estructuras de piedra que se alzan como monumentos a la eternidad. La precisión arquitectónica de lugares como Karnak, Luxor o Abu Simbel es simplemente desconcertante. Observados desde el cielo, revelan un diseño maestro. Muchos de estos templos no están orientados al azar, sino que se alinean con una precisión asombrosa con eventos astronómicos, como el solsticio de invierno, o con constelaciones específicas como la de Orión. Esta conexión celestial sugiere un conocimiento profundo del cosmos, pero el misterio se hace más profundo cuando examinamos los detalles. Los bloques de granito, que pesan cientos de toneladas, están cortados y ensamblados con una exactitud milimétrica. Las juntas entre ellos son tan perfectas que a menudo es imposible introducir la hoja de un cuchillo. ¿Cómo lograron esta hazaña en una era supuestamente limitada a herramientas de cobre y bronce? La simetría de sus diseños, la aplicación de principios matemáticos avanzados como el número áureo y el conocimiento logístico necesario para transportar y erigir estas moles de piedra plantean preguntas incómodas. El nivel de planificación y ejecución parece superar con creces lo que consideramos posible para la tecnología de la Edad del Bronce. Estos templos no son solo lugares de culto, son testimonios de una sabiduría ingenieril y matemática que aún hoy nos cuesta comprender en su totalidad. Nuestro último enigma nos lleva a un museo, donde un objeto modesto a simple vista esconde un potencial revolucionario. Encontrado cerca de Bagdad, este artefacto, conocido popularmente como la batería de Bagdad, consiste en una vasija de cerámica que contiene un cilindro de cobre y en su interior una varilla de hierro. Data de hace unos 2000 años, de la época de los partos. Su estructura es sorprendentemente similar a la de una celda galvánica, el precursor de la batería moderna. La hipótesis es que si se llenaba la vasija con un líquido ácido como el jugo de uva o el vinagre, podría generar una pequeña corriente eléctrica de aproximadamente 1 voltio. De hecho, experimentos modernos con réplicas han demostrado que esto es totalmente posible. Pero aquí es donde el misterio se intensifica. Si realmente era una batería, ¿quién la fabricó? Y sobre todo, ¿para qué? No existe ningún otro artefacto de la época que requiriera electricidad. Las teorías son variadas y fascinantes. Se usaba en rituales religiosos para crear una sensación de hormigueo y simular un poder divino. O quizás se utilizaba para la galvanoplastia, un proceso para recubrir objetos con una fina capa de metal, como oro o plata. No hay textos que lo mencionen, ni manuales de instrucciones, solo este enigmático objeto que sugiere un conocimiento perdido de la electroquímica milenios antes de que Alessandro Volta inventara oficialmente la batería. La batería de Bagdad es un destello de genialidad fuera de su tiempo, una pregunta sin respuesta que nos obliga a reconsiderar lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Y aunque estas tecnologías ya sorprenden, aún quedan inventos que desafían todo lo que conocemos. Para finalizar, vienen las tecnologías antiguas más avanzadas y misteriosas. Prepárate para descubrir 2 de los enigmas más grandes de la historia. 2 legados que, de haber sobrevivido, podrían haber cambiado el curso de la humanidad para siempre. Continuamos nuestro viaje en el corazón del antiguo Egipto, en una ciudad que fue el faro del conocimiento mundial. Hablamos de la legendaria Biblioteca de Alejandría. Imagina un lugar
no solo de estanterías y pergaminos, sino un vibrante centro de intelecto, donde las mentes más brillantes de la antigüedad se reunían para debatir, investigar y escribir la historia del mundo. Fundada en el siglo III a.C. por la dinastía tolemaica, la biblioteca no era un simple almacén de libros. Era un complejo que incluía salas de lectura, salones de conferencias, jardines botánicos y hasta un zoológico. Se dice que albergaba entre 400.000 y 700.000 rollos de papiro, conteniendo el saber acumulado de civilizaciones como Grecia, Persia, Babilonia e India. Piensa en las obras perdidas de Sófocles, los tratados de ciencia de Arquímedes, las crónicas completas de la historia egipcia escritas por Manetón. Todo estaba allí. Era el Google de la antigüedad, un repositorio universal del pensamiento humano. Pero, ¿qué pasó con este tesoro invaluable? La historia de su destrucción es tan turbia como las aguas del Nilo. No fue un solo evento catastrófico, sino una muerte lenta y dolorosa a lo largo de los siglos. Se habla de un incendio accidental durante la Guerra Civil de Julio César, en el 48 a.C. Más tarde, decretos imperiales en el siglo IV después de Cristo ordenaron la destrucción de textos paganos, contribuyendo a su declive. Finalmente, la conquista musulmana en el siglo VII pudo haberle dado el golpe de gracia. Las teorías son muchas y el debate continúa. ¿Fue un solo incendio o una serie de desafortunados eventos? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es lo que perdimos. Imagina que todo el conocimiento científico, filosófico y literario de la antigüedad se hubiera preservado. ¿Podríamos haber llegado a la Luna siglos antes? ¿Habríamos descifrado los secretos del universo mucho antes que Copérnico o Galileo? La pérdida de la Biblioteca de Alejandría no es solo la pérdida de libros, es la pérdida de futuros alternativos, de caminos que la humanidad nunca pudo recorrer. Es un eco silencioso que nos recuerda la fragilidad del conocimiento y el poder destructivo de la ignorancia. Mientras observamos las ruinas modernas y las representaciones artísticas, no solo vemos un edificio perdido, sino el fantasma de un mundo que pudo haber sido. Un mundo donde el saber iluminaba el camino. Un camino que se oscureció trágicamente, dejándonos a la deriva en un mar de preguntas sin respuesta. Cada fragmento recuperado es un susurro de esa época dorada, un recordatorio de que la búsqueda del conocimiento es la aventura más grande de todas. Ahora viajemos a través del tiempo y el océano, hasta las selvas húmedas de Mesoamérica, mucho antes de los mayas y los aztecas. Aquí, en la cuna de la civilización mesoamericana, floreció una cultura enigmática y poderosa, los olmecas, y nos dejaron un misterio tallado en piedra, un enigma que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua, las colosales cabezas olmecas. Imagina caminar por la selva y encontrarte cara a cara con un rostro de piedra de 3 metros de altura y más de 20 toneladas de peso. Son 17 las cabezas descubiertas hasta la fecha, cada una con rasgos únicos, labios gruesos, narices achatadas y una mirada solemne que parece observar el paso de los milenios. Fueron talladas en rocas de basalto volcánico, un material extremadamente duro, y aquí es donde comienza el verdadero misterio. La cantera más cercana de este tipo de rocas se encuentra a más de 150 kilómetros de los lugares donde se encontraron las cabezas, como San Lorenzo o La Venta. La pregunta que resuena hasta hoy es, ¿cómo lo hicieron? Entre el 1500 y el 400 a.C., sin la rueda para el transporte, sin animales de carga como bueyes o caballos y sin herramientas de metal duro, ¿cómo lograron los olmecas extraer, tallar con tal precisión y transportar estos monolitos gigantes a través de selvas, ríos y pantanos? Las teorías son tan variadas como fascinantes. La explicación arqueológica convencional sugiere que utilizaron trineos de madera, rodillos y una enorme fuerza de trabajo humana para mover las piedras por tierra y grandes balsas para transportarlas por los ríos. Una hazaña de ingeniería y organización social que sería impresionante incluso hoy. Pero, ¿qué representan estas imponentes cabezas? La teoría más aceptada es que son retratos de poderosos gobernantes olmecas. Cada cabeza, con su casco o tocado distintivo, sería un monumento para inmortalizar a un líder, quizás un rey sacerdote o un guerrero legendario. Sus rasgos individualizados sugieren que no son representaciones genéricas, sino retratos de personas reales.
hombres que ostentaron un poder inmenso sobre su pueblo. Sin embargo, como con todo gran misterio, existen teorías más audaces. Algunos especulan que los rasgos faciales, a veces interpretados como africanos o asiáticos, podrían indicar un contacto transoceánico en la prehistoria, una idea que desafía la narrativa histórica tradicional. Y por supuesto, no faltan las teorías que miran hacia las estrellas. ¿Podrían ser representaciones de visitantes de otros mundos? O quizás los olmecas poseían una tecnología perdida, un conocimiento olvidado que les permitía manipular la piedra con una facilidad que hoy nos parece imposible. Al observar estas caras de piedra, no solo vemos una obra de arte, vemos la prueba de una civilización sofisticada, con una estructura social compleja, un profundo sentido espiritual y una capacidad tecnológica que aún nos deja perplejos. Las cabezas olmecas son los guardianes silenciosos de un mundo perdido. Nos miran desde el pasado, desafiándonos a descifrar sus secretos. Son un testamento a la increíble capacidad humana para lograr lo aparentemente imposible, un recordatorio de que la historia está llena de capítulos que apenas comenzamos a leer. Son, en esencia, el rostro del misterio. Desde las cenizas del conocimiento en Alejandría hasta los rostros de piedra en la selva mesoamericana, estos enigmas nos recuerdan que el pasado no está muerto, sigue vivo, susurrándonos preguntas a través de ruinas y artefactos. Nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar lo que creemos saber y a maravillarnos ante la profundidad del ingenio humano. La historia no es solo una línea de tiempo, es un laberinto de posibilidades perdidas y secretos por descubrir. Y mientras sigamos buscando, el eco de estos antiguos misterios seguirá resonando, inspirando a nuevas generaciones a soñar, a explorar y a nunca dejar de preguntar. Hablemos ahora sobre la máquina de Anticitera. En las profundidades del mar Egeo, cerca de la isla de Anticitera, un naufragio de la antigua Roma guardaba un secreto que desafiaría nuestra comprensión de la tecnología antigua. Entre los restos de estatuas y ánforas, emergió un artefacto corroído, una masa de bronce y engranajes que parecía fuera de lugar, fuera de tiempo. Durante décadas, este objeto fue un enigma, hasta que la tecnología moderna permitió a los científicos mirar en su interior. Lo que descubrieron fue asombroso. Un mecanismo de una complejidad inaudita, un sistema de engranajes diferenciales tan avanzado que no volvería a verse en el mundo hasta más de 1500 años después. La máquina de Anticitera no era una simple reliquia, era una computadora astronómica. Podía predecir con precisión los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos, calcular eclipses y señalar las fechas de los Juegos Olímpicos. Era un cosmos de bolsillo, un mapa del cielo encerrado en una caja de madera. Su existencia plantea una pregunta inquietante. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos, en el siglo I a.C., desarrollar una tecnología tan sofisticada? ¿Qué conocimientos de astronomía y mecánica poseían que se perdieron en las brumas del tiempo? Las teorías son tan fascinantes como el propio mecanismo. Algunos sugieren que fue obra de un genio olvidado, quizás Hiparco o Arquímedes, cuyas obras más avanzadas se perdieron. Otros proponen que representa el culmen de una tradición tecnológica de la que solo hemos encontrado este único y milagroso superviviente. La máquina es un eco de un pasado mucho más avanzado de lo que imaginábamos, un recordatorio de que la historia no siempre avanza en línea recta. Es la prueba de que existió un conocimiento que se desvaneció, dejándonos con la tarea de redescubrir lo que nuestros antepasados ya sabían. La máquina de Anticitera es, en esencia, un fantasma tecnológico, un susurro de un mundo perdido. Por último, tenemos el Coloso de Rodas. Antes de que las grandes catedrales góticas rasgaran el cielo de Europa, antes de que los rascacielos definieran el horizonte moderno, existió una estatua de tal magnitud que se convirtió en leyenda. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el Coloso de Rodas, erigido en el año 280 a.C. para celebrar la victoria sobre un asedio, este gigante de bronce se alzaba a más de 30 metros de altura, una figura imponente del dios Sol Helios vigilando la entrada al puerto. Su escala era tan monumental que Plinio el Viejo escribió que pocos hombres podían rodear su pulgar con ambos brazos. Durante 54 años, el coloso fue el símbolo del poder y la riqueza de Rodas, una maravilla de la ingeniería antigua. Pero, ¿cómo se construyó?
Los registros históricos son escasos y a menudo contradictorios. La teoría más aceptada sugiere que se levantó una estructura de hierro interna, sobre la cual se martillaron y remacharon placas de bronce. Para alcanzar semejante altura, se habrían construido enormes rampas de tierra alrededor de la estatua a medida que ésta crecía, un andamiaje colosal para una obra colosal. Sin embargo, la imagen popular del coloso con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto es probablemente un mito romántico, ya que estructuralmente habría sido casi imposible de lograr. Su final fue tan dramático como su existencia. Un terremoto devastador en el 226 a.C. partió sus rodillas y el gigante de bronce se derrumbó. Durante casi 900 años, sus restos permanecieron en el suelo. Una atracción turística en sí misma, un recordatorio de la fragilidad incluso de las obras más grandiosas del hombre. Los oráculos advirtieron en contra de su reconstrucción, y así el coloso nunca volvió a levantarse. Finalmente, sus fragmentos fueron vendidos como chatarra, dispersándose por el mundo. Hoy no queda rastro físico de él, solo su leyenda. El coloso de Rodas no es solo una estatua perdida, es el eco de una ambición titánica, un símbolo del triunfo y la caída, y un misterio sobre cómo el ingenio humano pudo desafiar a los cielos, aunque solo fuera por un breve y brillante momento en la historia. Estos 10 misterios nos muestran que la historia está llena de secretos, maravillas y enigmas que aún hoy nos fascinan y nos inspiran a explorar más allá de lo evidente. ¿Cuál te ha sorprendido más? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides darle al botón de like, suscribirte y activar la campanita.